Bien, hermano querido, hoy quiero compartir un texto de la Escritura muy hermoso que se encuentra en el libro de Judas. Vamos a la carta, mejor dicho, de Judas, por favor. Muy bien. Y mientras usted busca la carta de Judas, está antes de Apocalipsis, por si acaso, ¿ya? Interesante que el otro día hablábamos con los hermanos en el curso que estamos dando los miércoles del panorama de la Escritura por Zoom. Le invito a que usted se añada si no ha podido hacerlo hasta ahora, que muchas veces desconocemos ciertos libros de la Biblia. Por ejemplo, pocos saben que existe un libro que se llama Habacuc, ¿no es cierto? Otro, hay un libro que se llama Filemón en el Nuevo Testamento. Y uno de esos del Nuevo Testamento, en cambio, es también con el Filemón, es Judas. Y siempre asociamos el nombre Judas con el discípulo traidor. Pero la palabra Judas viene de la palabra hebrea Judá. ¿Y qué es Judá? Era una de las 12 tribus, uno de los 12 hijos de ¿cómo se llama? De Israel, ¿no? La provincia de Judá, donde se encuentra Jerusalén. Entonces, Judas no es un nombre malo, porque es el mismo nombre Judá. Y obviamente, pero bueno, lamentablemente el discípulo Judas, el traidor, el falso discípulo, dañó este nombre, de modo que ya nadie le quiere poner a sus hijos Judas. Póngale Judá. Bueno, hay muchos nombres más que usted puede escoger de la Escritura, así que no estamos tan limitados, ¿no? Pero este Judas que escribió esta carta, probablemente era hermano del Señor en la carne, o como dicen algunos, medio hermano. Porque el Señor tiene una naturaleza divina, que siempre la ha tenido. Si se le puede llamar naturaleza realmente, porque eso no es el término correcto, pero es la forma de expresarlo, nuestra debilidad humana, ¿no? Tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana, y en su humanidad, él tuvo muchos hermanos, aunque muchos quieran negar esa verdad, hermanos, y entre esos estaba Judas y estaba también Jacobo, que fueron incrédulos, pero se convirtieron después del tiempo del Señor. También hay otro discípulo que se llamaba Judas, no necesariamente, y aparte estaba Judas el Iscariote. Bueno, yo quiero esta mañana, antes de ir al texto que vamos a leer, hacer una pregunta. La pregunta que yo quiero hacerle es: ¿en qué está descansando usted para su salvación? Bueno, todos vamos a decir en Cristo, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿realmente usted está seguro que es salvo? ¿O está seguro que el Señor le va a salvar? En el día de hoy abundan los mensajes que tratan en internet, que tratan de poner miedo a los creyentes, diciéndoles que muchos creyentes se van a quedar aquí cuando el Señor venga y no se van a ir con el Señor. Porque a lo mejor justo el Señor vino cuando usted se portó mal, o no está andando correctamente con el Señor. Y no es que no sea grave pecar o no andar correctamente con el Señor, es muy grave, pero la pregunta es, ¿realmente es así que algunos creyentes se van a quedar? ¿Realmente será así que cuando el Señor venga muchos creyentes no se van a ir con Él? Hay que volver a la Escritura para que nosotros pongamos nuestra confianza en lo correcto. ¿Qué pasa si nosotros creemos que la salvación se pierde? Esta es una doctrina importante, la seguridad de la salvación. Pero ¿qué pasa si nosotros creemos que la salvación se pierde? Bueno, podemos pensar en lo que muchas personas que creen esto dicen. Bueno, estás diciendo, el Señor te salvó, te perdonó, pero tú tienes que cuidar tu salvación. Es como cuando te dan un regalo. Te dan un celular de regalo, pero si no lo cuidas, lo vas a perder. Entonces, de alguna manera, ese pensamiento nos dice que al final la salvación depende de lo que nosotros hagamos con ella. El Señor nos salva, nos perdona y como que nos encarga la salvación y tenemos que cuidarla. Y depende de nosotros cuidar esa salvación o no. Pero la pregunta es, ¿será realmente lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que la palabra de Dios dice? Mire, la doctrina de la seguridad de la salvación es uno de los distintivos de nuestra congregación. Yo he compartido esta enseñanza con muchos hermanos que han venido a veces de contexto de otras iglesias, y ellos a veces me quedan mirando con cara sospechosa, como que les estoy enseñando algo nuevo, ¿no? ¿De qué secta vienes, no? ¿Qué nueva doctrina estás trayendo acá?
Entonces yo he tenido que hablar con esos hermanos y dar una explicación semejante a la que le di al hermano el miércoles, que estábamos hablando con él, de que en el día de hoy creer en la seguridad de la salvación como que es un poco raro en la mayoría de las iglesias, pero realmente es una doctrina que la iglesia siempre ha creído, es una doctrina antigua. Yo quiero, antes de ir al texto, mostrarles lo que dice nuestra confesión de fe. Aquí yo tengo un documento que se llama Nuestra Confesión de Fe, es original el nombre. ¿Ya? Entonces nosotros aquí en este documento, y muchos de ustedes lo tienen en forma digital, nosotros tenemos aquí un resumen de lo que son nuestras creencias como iglesia. Algunas iglesias le llaman declaración de fe. Puede usted entrar a la página web de una iglesia y va a decir qué creemos y ahí aparece una lista. Nuestra confesión de fe no fue redactada por mí, ni por nadie de esta época. Es una confesión basada en textos confesionales antiguos de las iglesias históricas. Por ejemplo, un documento de nuestra confesión de fe es el Credo de los Apóstoles. Muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Y se asocia el Credo de los Apóstoles con la Iglesia Católica. Pero si nosotros analizamos el Credo de los Apóstoles, es una correcta definición de lo que enseña la Biblia. Y el resto de nuestra confesión son otros documentos, entre esos la Confesión de Fe de Westminster, que por el 1600 se redactó con cientos de teólogos cuando la Iglesia de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica. Entonces en el capítulo 17, que se llama La perseverancia de los santos, dice el primer artículo. Le estoy leyendo esto para que usted vea que esto es algo que ya se creía y se enseñaba en el 1600. ¿Me comprende? No es algo que el pastor... Ahora, ¿con qué novedad sale el pastor? Primero fue los salmos, después lo otro. ¿Con qué va a salir ahora? Muy bien. Entonces dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu. No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvos eternamente. Este documento, como ya lo definieron los teólogos de Westminster, decía que, según lo que enseña la Biblia, aquellos que han sido salvados por Cristo lo serán hasta el fin. No caerán del estado de gracia. Es decir, somos salvos por gracia, ¿no es cierto? ¿Dejará la gracia de estar en nosotros? Aquí dice el documento, usted dice no. Bueno, mi sermón no está basado en un documento confesional, está basado en la palabra. Eso fue solamente una introducción. Pero esto es muy importante. Si nosotros no creemos en que la salvación es algo seguro, entonces vamos a vivir por la vida inseguros. Y al final vamos a terminar confiando en nosotros y ya no en el Señor. Y la pregunta es, ¿será que el Señor es capaz de salvarnos o no? ¿Será que el Señor cumplirá la promesa de salvarnos? ¿Qué promete el Señor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que es así? El problema de no creer en la seguridad de la salvación es que no estamos creyendo en la palabra del Señor. Es que no estamos creyendo que el Señor sea capaz de hacer lo que Él promete. Él promete salvarnos si confiamos en Él. Bueno, si luego perdemos la salvación, entonces Él ya no nos salva, entonces ya no está cumpliendo. Entonces, ¿esto es algo serio o no? ¿Es importante esta doctrina o no? El no entender la seguridad de la salvación es tener una imagen equivocada de Cristo y de lo que es la salvación. Si alguien no cree en la seguridad de la salvación, no entiende la salvación. Porque al fin y al cabo, pensamos que la salvación depende de nosotros. Entonces, aquí en esta carta de Judas, él escribe, es una carta que se le llama universal o católica. La palabra significa que fue esta carta escrita no a una persona específica, no a una iglesia específica, sino a todos los creyentes. No se sabe cuáles son los destinatarios, por eso es una carta general. Quizás Judas, siendo una persona importante en la iglesia en esa época, un anciano o una especie de apóstol conocido, él escribió esta carta a los creyentes para tratar un problema que estaba aconteciendo en las iglesias de la época. ¿Y cuál era el problema? Es que se estaban infiltrando muchos falsos maestros. Una de las herejías, una de las falsas doctrinas que perturbó mucho a la iglesia en los primeros años fue el gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que es gnosis, no agnosis. No confunda con agnosticismo, eso es diferente. Hay personas que dicen soy agnóstico. No, esto es gnosticismo. GNO, gnosticismo. ¿Ya me entendieron, cierto? Ya. Entonces, esto tiene que ver con el conocimiento.
con valorar el conocimiento por sobre lo material. Los maestros gnósticos creían que lo importante es el conocimiento, el espíritu y no la materia. Lo material es malo o no tiene importancia. Por esta razón los maestros gnósticos daban rienda suelta a sus deseos y cometían pecados horribles, porque para ellos lo material, lo físico, no era algo tan importante, por lo tanto no importa lo que tú hacías con tu cuerpo. Lo importante era el conocimiento, el espíritu. Esos maestros se infiltraron en la iglesia y comenzaron a decir, como la materia no es buena o no es importante, realmente el Señor Jesús no tiene que haber tomado carne humana, no tiene que haberse hecho hombre. Entonces ellos decían, el Señor no se hizo hombre, sino que Él se apareció, se hizo visible. Entonces ellos negaban la encarnación de Cristo. Este mismo error lo atacó o defendió la verdad del Evangelio. Contra este error el apóstol Juan, por eso dice que el que no cree que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Si no creemos en la encarnación de Cristo, no estamos creyendo en el Cristo de la Biblia. De la misma manera que si no creemos en la deidad de Cristo, tampoco estamos creyendo en el Cristo de la Biblia. ¿Estamos claros? Entonces, ante todas estas herejías y falsos maestros, la pregunta es, ¿qué garantiza que los creyentes no se apartarían y se irían tras el engaño? Y aquí entonces viene la obra, el poder de Cristo para preservarnos en la verdad, para preservarnos en la salvación. Entonces es por eso que Judas escribe esta carta advirtiendo cómo eran estos falsos maestros, que al fin y al cabo lo único que conducían a la gente era el libertinaje. Y entonces él termina con una palabra de alabanza, versículos 24 y 25. Ahí en sus Biblias, ¿cómo aparece el título? Doxología, ¿no? ¿Qué carrera es esa? ¿En qué universidad la imparten? Doxología. No, doxología es palabras de adoración, palabras de alabanza. Hay muchos textos en la Biblia que terminan con una doxología, por ejemplo, Romanos, Efesios. Y en su Biblia aparece doxología. En mi Biblia aparece bendición. Porque la palabra doxología no estaba en la Biblia, la añadieron los editores. Pero quiere decir que él termina con unas palabras de alabanza a Dios. Y estas palabras son para que los creyentes comprendan la grandeza del Señor. Miren lo que dice Judas aquí en esta carta. Dice así, termina su carta con estas palabras: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿No? Vamos a leerlo otra vez, pero esta lo vamos a leer juntos, ¿ya? Leámoslo todos juntos, pero por favor que se oiga su voz. 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Subráyelo porque este va a ser el versículo para memorizar de esta semana. ¿Ok? Muy bien. Estamos mal con los versículos para memorizar, hay que hacerle más esfuerzo. ¿Por qué termina con estas palabras de alabanza? Porque él venía advirtiendo a la iglesia acerca de los falsos maestros. Pero él termina con estas palabras para recordarles a los creyentes que a pesar de los falsos maestros que puedan venir, a pesar de las herejías que se puedan levantar, el Señor va a preservar a los suyos. Entonces, aquí viene la verdad. La verdad que yo quiero que aprendamos esta mañana, que nos dice este texto, es algo tan sencillo. La seguridad de que el creyente será salvo, o dicho de otra manera, la seguridad de que el creyente perseverará en la verdad y no se apartará, descansa en el poder de Cristo, en la capacidad de Cristo. Por un lado, la seguridad de la salvación viene cuando entendemos cómo es la salvación. Si entendemos que Cristo pagó por nosotros, entonces nosotros ya no tenemos que pagar, ya fue pagado. Sería ilógico que usted haya pagado una deuda de un préstamo y después le vuelvan a cobrar, ¿no es cierto? Bueno, saben a veces hacer esas cosas. Por eso hay problemas legales a veces, ¿no? Ahí buscan una que otra. Pero Dios no es así, no sería incorrecto. Pero también descansa en la capacidad de Cristo de preservarnos. Son las dos áreas, dos
alas en las cuales o dos pilares en los cuales descansa la seguridad de la salvación. En que la obra de Cristo pagó por nuestro pecado, pero también en que Él es poderoso para guardarnos en la verdad. Muy bien. Entonces vamos a analizar este texto, mayormente el versículo 24. Realmente el versículo 24. Este solo versículo tan sencillo nos dice verdades profundas que nosotros debemos entender, y esto nos va a ayudar a poder descansar y disfrutar nuestra vida para Dios. Y también debe ser un ánimo, un aliciente para aquellos que todavía no se deciden a confiar en el Señor, puedan hacerlo. Este versículo nos enseña 3 verdades acerca de la seguridad de la salvación. En primer lugar, la seguridad de la salvación descansa en el poder de Cristo y aquel que es poderoso. Poderoso para guardaros sin caída, poderoso para presentaros sin mancha. ¿En qué descansa entonces? En el poder de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Poderoso. También podríamos decir, o se podría decir, que el Señor es capaz de guardarnos sin caída. O el Señor es suficiente para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de Él. Tiene que ver con el poder del Señor. La seguridad del creyente, escúcheme, no descansa en nosotros. No hay en nosotros poder alguno para permanecer en el camino del Señor. Muchas veces se escucha a los hermanos decir, hoy es duro el camino del Señor. Hermanos, no es duro el camino del Señor. Es imposible el camino del Señor. Hermanos, no podemos, es imposible para nosotros obedecer al Señor, vivir en comunión con Él, seguirle. No es duro, es imposible. Pero es posible, no por nuestra capacidad, por el poder de Cristo en nosotros. Con ese poder con que Él resucitó, con ese poder Él nos transforma en una nueva criatura. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Entonces, nosotros no tenemos que descansar en nuestra capacidad. Hay que hacer una diferencia entre entender nuestro deber de obedecer al Señor, entender nuestra responsabilidad y nuestro deber de permanecer en la verdad, de hacer uso de los medios que Dios estableció para santificarnos, como la meditación de la palabra, el servicio, etcétera, ¿no? Eso es una cosa, y otra cosa es descansar en nosotros para nuestra seguridad. ¿Me doy a entender? Mire, ¿el Señor nos amó o no nos amó? ¿Cómo sabemos que Él nos amó? Porque dio su vida por nosotros. ¿Cómo éramos nosotros cuando el Señor nos amó? Ni siquiera existíamos. Pero ¿cómo éramos? Muertos, pecadores, rebeldes. ¿Nos amó por algo bueno? ¿Había algo bueno que le motivó a amarnos? No, ¿no es cierto? Fue por gracia. Pero a veces nosotros podemos pensar que mientras más le obedecemos, más nos va a amar el Señor. Como los hijos, ¿no? A veces los hijos quieren agradar a sus padres y piensan que por portarse bien sus padres les van a amar más. Bueno, está bien portarse bien, pero el amor no depende de eso. El amor de Cristo hacia nosotros no depende de que nos portemos bien. Es que Él ya nos amó. Ya nos amó. ¿Me comprende? Entonces, una cosa es entender nuestros deberes como cristianos, nuestra obediencia al Señor, nuestro servicio, y otra cosa es confiar en eso para yo permanecer en mi salvación. No. Yo hago eso porque esa es la voluntad de Dios, porque fue un cambio que Dios hizo en mi corazón. Es la demostración, claro, de que yo conocí al Señor y que Él me salvó, pero mi salvación no descansa en eso, sino en la capacidad de Cristo. ¿Me comprende? Es la obra de Cristo en nosotros, no nuestra obra. Pues entonces nosotros debemos aprender a descansar en el Señor. Muy bien. Si nosotros no entendemos esta verdad, vamos a querer tranquilizar nuestra culpa cuando deshonramos al Señor en nuestras acciones. A veces nos sentimos culpables porque hemos ofendido al Señor y descansamos en nosotros. No, debemos descansar en el Señor. Nada, ningún poder hay en nosotros, ninguna capacidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Señor es poderoso. La seguridad del creyente descansa en el poder de Cristo, en su capacidad de preservarnos en la salvación, en su capacidad de completar la obra en nosotros. Esto es algo que está escrito en muchas partes de la Escritura.
Por ejemplo, Romanos 14, que acabamos de leer al comienzo de la lectura, ¿no? Versículo 4 dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Refiriéndose, ¿quién eres tú para juzgar a un hermano que sirve a Cristo, ¿no? Que a lo mejor se abstiene de comer porque lo hace por Cristo o come ciertas cosas por honrar a Cristo. ¿Quién eres tú para juzgarle? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cómo el creyente está firme en la fe? Por el poder de Cristo que le sostiene. También 2 Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por todos los siglos. Entonces aquí viene el punto. No está diciendo que el creyente no pueda apartarse del Señor en algún momento de su vida. No está diciendo que el creyente no cometa ningún pecado. Eso ya es mentira, ya es una mentira, ¿ya? No, el creyente es preservado. Y eso implica que cuando se desvía el Señor le va a traer de vuelta. Es por eso que muchos creyentes son disciplinados, o digamos, somos disciplinados a veces por el Señor. ¿Por qué? Porque es la manera en que el Señor nos mantiene dentro de la gracia. ¿Me comprenden? Entonces, tiene que ver con el poder del Señor. Hermano, nosotros necesitamos tener una alta imagen de Cristo. No de nosotros, de Cristo. Ese es el error que se comete, ¿no? A veces queremos tener una alta imagen de nosotros. No. Nosotros tenemos que humillarnos y tener una imagen de Cristo grande. El creyente victorioso, el creyente que vive en el gozo, no es aquel creyente que tiene una correcta imagen de sí mismo, una buena autoestima. No, es aquel creyente que tiene una buena imagen de Cristo, que entiende la grandeza de Él. Eso es lo que hemos estado aprendiendo hace algunos domingos atrás, por ejemplo, con el ejemplo de Nabucodonosor, cuando habla de la grandeza de la autoridad de Dios. Entonces, el creyente tiene que entender de que el Señor no es que murió por nosotros, resucitó y se fue. Y después va a volver a pedirnos cuenta. No, el Señor está obrando con su poder. Hermano, usted está aquí hoy día escuchando la palabra. Usted tiene un deseo de conocer la verdad porque el poder de Dios está obrando en usted. Y eso es algo maravilloso. Eso es lo que me da gozo a mí. Uno piensa, ¿qué pasará? ¿Qué haré en el futuro? Tenemos que tener la confianza en que el Señor seguirá obrando con su poder en nosotros. Eso nos da gozo y nos permite servir al Señor con libertad. Entonces el Señor, la seguridad de la salvación descansa ¿en qué? En el poder, en la capacidad de Cristo. Ahora, esta capacidad, este poder de Cristo se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, es poderoso para guardar a los creyentes sin caída. O, como dice el texto, para guardaros sin caída, o preservarnos sin caída. Es decir, que Él nos va a guardar para que no caigamos. ¿Pero caer de qué? ¿De qué? ¿Caer en pecado? ¿Ya? O sea, ¿nunca cometemos pecado? ¿Sí, no o no? ¿Hay alguno de ustedes que desde que conoció al Señor nunca haya caído en algún pecado? Quizás no ha caído en un pecado grave, pero hemos caído en pecado, ¿no? Bueno, y hay algunos creyentes que sí caen en pecados graves, pero después vuelven al Señor. Sí, el Señor nos guarda de pecar, porque hermano, yo creo que ciertamente pecamos, pero pecaríamos mucho más si el Señor no nos guardara. Hermano, si el Señor no nos guardara, estaríamos metidos en el pecado. Sin embargo, podemos decir, de acuerdo al contexto, Judas venía hablando de los falsos maestros, que engañan a las personas presentando una imagen incorrecta de Cristo para que ellos dejen de creer en el Cristo verdadero y comienzan a creer en un Cristo diferente y su vida se enreda en el libertinaje. Porque parece, acuérdense, que los maestros gnósticos, como no valoraban la materia, no le daban importancia a dejarse ya por los deseos de la carne. Es por eso que los cristianos que se dejaban seducir por esta enseñanza, dejaban de creer en la encarnación y hablaban del conocimiento y todo, y daban rienda suelta a su pecado. Ya no hay problema pecar porque lo material no es malo. Ya no hay problema con esto porque... ¿Me comprende? Esto es lo que está sucediendo hoy día con la teología liberal. Esto no llega mucho aquí en Latinoamérica. Esto se ve en Estados Unidos, en Europa, donde muchas iglesias dejaron de creer la inerrancia de la Biblia. Por lo tanto, ya la palabra deja de ser la norma de nuestra vida y te va a encontrar pastores homosexuales. ¿Me comprende?
Y así, dejemos hasta ahí porque hay muchas cosas feas. Pero también eso ocurre en Latinoamérica de alguna manera, cuando no tenemos una imagen correcta de Cristo. Entonces, aquí está diciendo que Él será poderoso para guardarnos sin caída, en el sentido de no caer, de apartarnos del Señor por seguir las falsas enseñanzas. Alguno dirá, ¿y qué pasa si un día dejo de creer? ¿Ha pensado en eso, no? O hemos conocido personas que a lo mejor han sido personas que creían en el Señor y ya no creen. Hay un famoso predicador, Joshua Harris, que escribió un libro muy bueno que se llamaba Le dije adiós a mis citas amorosas, donde presenta un punto de vista bíblico acerca de la forma correcta del noviazgo y todo eso. Bueno, él ahora se declara que ya no cree en el cristianismo y está apoyando las marchas LGTBIQ y no sé cuántas más. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si dejáramos de creer? Bueno, la palabra nos enseña que el Señor es poderoso para guardarnos. Pero ¿qué pasa con esas personas que dejaron de creer entonces? Como ese ejemplo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Entonces ellos cayeron de la gracia. El Señor no les preservó. El Señor no fue suficiente poderoso para guardarles en la fe. En ninguna manera. Ellos realmente nunca fueron creyentes. La palabra nos dice en la primera carta de Juan, habrá muchos anticristos, es decir, que negarán a Cristo. Anticristo no es solo un personaje que va a aparecer en los últimos tiempos. Anticristo también es toda persona que niega a Cristo, que se va en contra de Cristo, que abandona a Cristo. ¿Me comprende? Entonces dice, vendrán muchos anticristos. Saldrán de nosotros, dice. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces este texto, esta verdad es que aquel que deja de creer en el Señor, no es que el Señor no le guardó, no es que perdió la salvación, es que nunca fue un verdadero creyente. Pero aquellos que son verdaderos creyentes, ¿qué dice? Es poderoso para guardarnos sin caída. También podría decirse que guardarnos de no caer de la gracia, es decir, que es poderoso para mantenernos en la gracia, porque ¿qué pasa si el Señor dejara de tener gracia para con nosotros? Nos perderíamos. Pero Él es poderoso para guardarnos sin caída. En todo caso, tiene que ver con que el Señor es poderoso para preservarnos de modo que nunca nos apartemos del Señor, que nunca le lleguemos a negar. Ojo que hay una diferencia muy grande entre un creyente que por un tiempo se aparta, que por un tiempo anda viviendo entretenido en el pecado, pero nunca deja de creer en el Señor, y todo ese tiempo que está apartado del Señor va a vivir una vida miserable y de tristeza, porque el Espíritu Santo le contrista, porque Él ha probado ya los deleites de la santidad y de la vida en comunión con Dios, pero es dejado engañar y seducido por el pecado, como aprendimos la semana anterior, en el caso de Eva, se aparta. Vive en el pecado, pero vive mal. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a volver, porque es un verdadero hijo de Dios. ¿Me comprende? Entonces, sea como sea, aquí está hablando de que el Señor es poderoso para preservarnos, para guardarnos sin caída. La palabra nos enseña en Juan 6:39, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que el Padre me ha encargado, yo no perderé ni nada. A veces nosotros le encargamos una responsabilidad a alguien y esa persona no la hace bien, o pierde algo que se le encargó, ¿no? En el trabajo se puede ver, ¿no? A veces compañeros de trabajo le encargaron algo y mejor nunca haberle encargado. Pero el Señor no es así. Al Señor se le han encargado las almas de los elegidos, aquellos que el Señor amó delante de la fundación del mundo. ¿Perderá el Señor alguno de ellos? El Señor dice, la voluntad del Padre es, y Él hizo la voluntad del Padre, es que de todo lo que Él me da, yo no pierda ninguno. Después en Juan 8:31 al 32 dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor está diciendo, mira, aquellos que son verdaderos creyentes no se apartarán al engaño, sino que conocerán realmente la verdad.
Una persona que realmente no ha sido transformada por Cristo no va a conocer la verdad. Usted puede encontrar personas así incluso en la iglesia. Personas que en algún momento manifestaron confiar en el Señor Jesucristo, arrepentirse, dieron el paso del bautismo, etc. Pero después viene un testigo de Jehová y se van con ellos. Después viene un mormón, se va con ellos. Después viene la prosperidad. Nunca, y se ve que no tienen un entendimiento de la verdad. Esa persona no ha conocido a Cristo. Porque dice el Señor que a todo aquel que realmente cree en el Señor, conocerá la verdad. Por eso que estamos todos aquí y no estamos en una iglesia de la prosperidad en este momento. O en el salón del reino. Bueno, a mí tampoco me gusta usar corbata. Hay algunos que sí. Muy bien le queda la corbata. A veces también me pongo a veces. ¿Sí? Nuestro hermano Marquito tiene una colección muy grande de corbatas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estamos aquí, ¿por qué? Porque el Señor nos hace conocer la verdad. Entonces, ¿para qué es poderoso el Señor? Para preservarnos sin caída. No nos apartaremos de Él. No dejaremos de conocer la verdad. Seguiremos creciendo en eso. Ahora, el segundo aspecto del poder del Señor es que Él es poderoso para guardarnos. Dice, miren lo que dice la segunda parte del versículo 24 de Judas. Dice, poderoso para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto tiene que ver ahora con la santificación. Podríamos decir que el Señor es poderoso para santificarnos. Hay que hacer una distinción entre lo que es la justificación y lo que es la santificación. Justificación es que en el momento que el Señor obra en tu vida y te arrepientes y confías en el Señor Jesucristo, el Señor te declara justo. El Señor dice, ya no tomo en cuenta tus pecados han sido perdonados, has sido justificado. Pero la santificación tiene que ver con cómo esa justificación se vive en la vida cotidiana, vivir de acuerdo a la salvación que el Señor me dio, a la justificación. Tiene que ver con la obra del Señor transformando nuestra vida, santificándonos, limpiándonos, transformándonos, para que un día lleguemos a ser justos como el Señor Jesús. ¿Me doy a entender o no? ¿Sí? Es poderoso el Señor para santificarnos. Esto es muy importante. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con andar viendo los defectos de otros, porque todos estamos en un proceso de santificación. Nosotros no conocemos lo que el Señor está haciendo en la vida de otras personas. Nosotros solo vemos algo nomás. Tú puedes ver que una persona quizás tiene un problema, un defecto, ¿no? Pero tú no ves todas las cosas que el Señor ya ha cambiado en su vida, que a lo mejor no conoces. Por un lado tú dices, esta persona tiene este defecto, no quiero mencionar para que nadie se sienta aludido. No voy a dar ningún ejemplo para que nadie se sienta mal. Pero esta persona tiene este defecto. Sí, esa persona tiene ese defecto, pero tú conoces todos los demás defectos que ya no tiene. Tú no puedes ver la obra del Señor. A veces sí podemos ver, sin embargo, ¿no? A veces digo, oye, el hermano o la hermana cambió, ¿no? Era diferente. Yo me topé hace unas semanas atrás con un hermano que no veía allá en Quito hace como 10 años. Han cambiado, y yo también he cambiado, creo. De hecho, yo he cambiado. Porque todo creyente es santificado. Yo no soy el mismo de antes. Aquí, a los hermanos que regresaron la semana anterior, verán que ya no, si entramos más en conversaciones, van a ver que soy diferente antes. Hasta la iglesia es diferente, ¿no? Bueno, el Señor es poderoso para presentarnos sin mancha. Estas palabras son hermosas, miren. Vamos a detenernos aquí. Vaya conmigo al texto, dice. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí habla de dos cosas. Primero tiene que ver con la capacidad de Cristo de salvarnos. Dice que Él nos presentará sin mancha. Es decir, que el Señor es poderoso para obrar en nosotros y limpiarnos de toda mancha. De toda mancha que el pecado ha dejado en nuestra vida. El pecado es una mancha, pero el pecado también produce manchas, huellas en nuestro corazón. Quizás sentimientos de culpa por algún pecado que cometimos, amarguras, deficiencias en nuestro carácter por causa del pecado que va haciendo ese daño ahí. Pero el Señor nos va limpiando de toda mancha. Nos va santificando, nos va purificando, nos va limpiando. Esto el Señor lo hace por medio de su palabra. Y dice que una vez mientras Él está
en este tiempo santificándonos, limpiándonos, un día habrá completado eso y nos presentará delante de Él sin mancha. Mire lo maravilloso. ¿Sabe cómo va a ser el día en que usted se encuentre con el Señor? En ese día usted va a ser presentado al Señor sin mancha. Él habrá sido santificado completamente. Dice que el Señor es poderoso para completar esa obra. ¿No le parece esto maravilloso? Mire, mientras más amamos al Señor y más odiamos al pecado, más vamos a valorar la santificación. No nos olvidemos del engaño de Satanás. Él quiere hacernos pecar, que el pecado, nos quiere hacer pensar, que el pecado nos puede hacer más felices que la santidad o que la comunión con Dios. De modo que por ese engaño la santificación muchas veces no es muy atractiva. Es porque no lo conocemos. Sino, para ayudarle a entender, acuérdese de todo el sentimiento de culpa, la amargura y la tristeza que usted siente después de pecar. Imagínese vivir sin esos sentimientos. Imagínese vivir tranquilo, en paz. Bueno, un día no vamos a tener que luchar más con el pecado, porque el Señor nos va a santificar completamente. Hay un texto paralelo en la Biblia que habla de lo mismo exactamente y lo explica de una manera más detallada por el apóstol Pablo en Efesios 5, 25 al 27. Aquí el apóstol Pablo expresa lo que Judas también está diciendo, que el Señor es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y olvidándonos un poquito del mandamiento de los varones, concentrémonos en lo que Cristo hace por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ahora va a decir lo que Cristo hace por la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira lo maravilloso. Dice que el Señor nos ha rescatado para un día presentarnos gloriosos delante de Él. Hermanos, tenemos que, para valorar esta obra que el Señor está haciendo y hará en nosotros, tenemos que dejar de poner la mirada en las personas y ponerlo en nosotros. No nos damos cuenta lo perversos que somos porque muchas veces estamos mirando demasiado a los otros. No nos damos cuenta todo lo que nos falta todavía, porque siempre nuestra mirada está en los defectos de los otros, en los pecados de otros. Pero cuando nosotros tratamos de concentrarnos más y mirar a nosotros, no es malo mirarse a uno mismo para reconocer su maldad. Lo malo es mirar solo eso. También, así como es malo andar mirando el pecado de otro, también es malo andar siempre mirando lo malo que soy y nunca mirar a Cristo y lo que Él hace por mí. Eso es malo. Pero una correcta introspección, por así decirlo, como aprendimos hace unos domingos atrás, autoexaminarse, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Cuando nosotros somos capaces de, y esto quiero animarle, que usted se detenga un momento en su quehacer, en las noches puede ser, gracias, salud, abundancia de agua, gracias. Y comienza a identificar cuáles son aquellas cosas en su vida que todavía necesitan ser santificadas. Usted va a aprender a valorar y a anhelar el día cuando el Señor le santifique por completo. Esa obra no se completará aquí, sino cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando Él venga en su segunda venida, dice, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos conformados a la imagen de Cristo. Amaremos como Cristo, seremos santos como Cristo, tendremos el gozo de Cristo. Si no, vea los evangelios, el Señor siempre se gozaba, amaba, era sabio, así seremos como Él. Entonces aquí hay algo maravilloso, hermanos. Dios es poderoso para santificarnos. Y Él está santificando su vida a través de la palabra de Dios. Aquí dice, por medio de la palabra. Pero también, por medio de la palabra, también las circunstancias de la vida o las cosas que Él permite vivir tienen el propósito de santificarle. ¿En qué descansa la obra de santificación? Si bien nosotros debemos hacer uso de los medios que Dios nos da, debemos congregarnos, debemos obedecer la palabra, debemos conocer más las Escrituras para que nuestra vida sea transformada. Esa es la manera que Dios usa para santificarnos. Pero al fin y al cabo la obra es de Él. Y nosotros debemos descansar en que Él hará su obra.
Debemos confiar en que Él nos santificará. Debemos confiar en que Él nos enseñará por su palabra. Debemos confiar en que Él transformará nuestra vida. Esto es una verdad maravillosa que deben entender todos aquellos que aún no confían en Cristo. Hay personas que a lo mejor todavía no dan el paso de arrepentirse y confiar en el Señor porque tienen miedo a que después le fallen al Señor. ¿Usted ha escuchado eso o no? Cuando predicamos el Evangelio la gente nos dice así, ¿no? Dice, lo que pasa es que yo me conozco y yo no voy a poder obedecer al Señor. Bueno, la palabra dice que confíes en Él. De eso se trata. Confía en que el Señor lo puede hacer. Entonces esta mañana, antes de terminar mi sermón y ir a la parte final, quiero invitar a que usted a lo mejor no está seguro de que ha confiado en Cristo, que le ha entregado su vida al Señor, no está seguro de que realmente quiere dejarlo todo y seguir a Cristo, porque a lo mejor usted piensa en que usted no va a poder cumplirle. De gana me voy a hacer un discípulo de Cristo si después le voy a fallar. Va a ser peor, ¿no es cierto? No, el Señor promete que Él te va a santificar. Tú debes confiar en Él. De eso se trata. Confía en Él. Hermanos, esta verdad de la seguridad que da Cristo es una doctrina maravillosa. Y es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que es este texto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que es Judas 24:25? Una doxología, ¿no? ¿Y qué significa? Que es una palabra de alabanza. ¿Por qué razones alabamos a Dios? Bueno, echemos un vistazo a las canciones de los cantantes cristianos. Interesante porque hay un cantante bien famoso que él toma un texto del Apocalipsis y dice: sentado en tu trono rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Y después dice, con rostro de fuego, y después dice, poderoso. Y el texto dice, santo, santo, santo. Y él dice, poderoso. ¿Cómo es? ¿Sigue la diferencia, no? Él toma una imagen del Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis, los seres celestiales que están ahí alrededor del Señor le adoran y dicen santo, santo. Pero el cantante dice poderoso, poderoso. Generalmente las canciones de los cantantes cristianos, casi siempre el motivo de alabanza es por el poder de Dios. ¿Poder para qué? Para bendecirme, para prosperarme, para sanarme. Cosas terrenales. ¿Es cierto, el Señor nos sana? Bendito sea el Señor porque me ha sanado. Pero ¿sabe que un día no me va a sanar porque voy a morir? Sí que el Señor no viene antes, ¿no? Así que la sanidad es una obra de Dios, ciertamente, pero un día no te va a sanar. De modo que no es la mayor razón por la cual se debe agradecer a Dios. No es que la obra de Dios es imperfecta, no, de ninguna manera. Le damos a Dios, dicen los hermanos, ¿cierto?, por la salud y la vida. Hermano, perdónenme, discúlpenme, no se me sienta mal, pero eso es una expresión muy pobre de alabanza. Eso lo dicen todos. Hasta un impío va a decir eso. Por la salud y la vida. Un creyente, tienes el perdón de tus pecados. Vas a estar con el Señor en cielo nuevo y tierra nueva. No digas solamente, gracias por la salud y la vida. Hermano, tiene muchas razones. No seamos escasos, no seamos pobres en nuestra adoración. El Señor nos ha bendecido grandemente, ¿no? Y es interesante que esta doxología alaba al Señor porque Él será poderoso para salvarnos, para preservarnos y para que un día nos presentemos delante de Él santificados, con gozo, con alegría. Hermano, el Señor no quiere que nosotros nos presentemos tristes. Un día vamos a estar gozosos delante de Él porque habremos sido santificados. Hermanos, yo quiero terminar diciendo que si alguno de ustedes por alguna razón duda de que esta doctrina de la seguridad de salvación realmente es lo que enseña la Biblia, le voy a dar una lista de versículos que hablan de esto. Esta doctrina de la seguridad de la salvación está regada por toda la Biblia, mayormente en el Nuevo Testamento, donde se explica de una manera más clara la salvación. Juan 10, 27 al 29, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 5, 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y quiere el que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37 en adelante, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Después dice: esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero.
Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Romanos 8, 28, 29, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, etc. Romanos 8, 33 al 39, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, etc. Filipenses 1:6, estando por sabido de esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta es, ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás descansando? ¿Y qué es lo que estás anhelando? ¿Estás anhelando que el Señor termine la obra en ti? ¿Estás con gozo sabiendo de que un día estarás con el Señor? ¿Tienes esa fe? ¿Crees en la capacidad de Cristo? No confíes en ti, confía en el Señor. Descansa en Él. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Estás descansando en la capacidad de Cristo para preservarte? ¿Crees realmente en la suficiencia de Cristo o de la obra de Cristo para salvarte? Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Es segura la salvación de Cristo o no? ¿Completará la obra de Cristo o no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros debemos hacernos? ¿Realmente vemos las evidencias de que el Señor está obrando en mí? Y esto es importante. Sabemos que el Señor es poderoso para santificarnos, ¿no es cierto? ¿Pero te estás santificando? ¿Estás viendo la evidencia de Dios santificándote? Si no hay esa evidencia, aunque la salvación sea muy segura, no tiene la salvación. El que no está siendo santificado por Dios es porque Dios no está obrando en él. Nosotros debemos regocijarnos en que la salvación es algo grandiosa y segura, pero tenemos que estar seguros que realmente la tenemos. Tenemos que estar realmente seguros que el Señor está santificando. ¿Te ha reprendido el Señor por el pecado que has cometido? ¿O estás viviendo en el pecado y el Señor no ha hecho nada? El Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Juntamente con esta doctrina de la seguridad de la salvación, tenemos que entender de que sí, la salvación es algo segura, pero para los verdaderos creyentes. Si tú no eres un verdadero creyente, no eres salvo. El Señor no está haciendo nada en ti. Dios está santificando tu vida. Dios está guardando del error. ¿Te está mostrando la verdad? Si es así, gózate, porque el Señor es poderoso para guardarte sin caída y presentarse sin mancha delante de Él. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor.